Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Octavio Aburto, soy buzo y ecólogo marino. Imagínate descender lentamente en aguas cristalinas. A tu alrededor, cardúmenes de pargos y jureles se mueven como si fueran una sola criatura. La luz del sol atraviesa el agua y dibuja destellos dorados sobre un arrecife vivo donde los corales, tortugas, himeros o cabrillas conviven en un equilibrio de miles de años. Esto no es una postal inventada, es Cabo Pulmo, en Baja California Sur, uno de los mayores ejemplos de cómo el turismo de buceo puede transformar una comunidad y salvar todo un ecosistema. Hace 3 décadas, Cabo Pulmo estaba al borde del colapso. Sus habitantes, pescadores de toda la vida, veían cómo las capturas disminuían y el arrecife pues moría y moría. En 1995 tomaron una decisión valiente: dejar de pescar y pedirle al gobierno mexicano que creara un parque nacional, básicamente un parque marino. Apostaron por algo nuevo: recibir buceadores de todo el mundo. Hoy la biomasa, como se le suele llamar, es decir, los kilos de estos peces, ha regresado. Son una cantidad enorme de estos peces, de estas especies. Además, sus tallas también son grandísimas. Y Cabo Pulmo ha aumentado, esta biomasa ha aumentado más de un 460% después de que se protegió. Eso es lo que calculamos en un estudio científico. El arrecife volvió a la vida y el ecoturismo de buceo ahora genera millones de dólares al año para la comunidad, con beneficios que se quedan ahí y que les ayuda a seguir con toda la vida que ellos tienen ahí en su comunidad. Si los buzos se deciden a conservar lo que admiran, podemos mover la aguja de la conservación en los mares. Es un cambio de óptica. Pasar de solamente pensar que el mar nos da beneficios económicos sacándole cosas, extrayendo cosas, a ver que también la riqueza de los mares está en protegerlos, está en recuperar esos ecosistemas. Y esto no es nada nuevo, no es rocket science, no hay nada nuevo bajo el sol ni bajo los mares. Básicamente es lógica pura y dura. Protegerlos, salvarlos, nos puede ayudar muchísimo. Y si hay voluntad y visión suficiente, pues este tipo de proyectos se llevan a cabo. Precisamente lo que pasó en Cabo Pulmo, que a veces no es un hecho aislado, hay otras comunidades u otros ejemplos que ponen a prueba que se pueden hacer las cosas de manera distinta y que tienen un potencial inmenso, que no solamente nos lleven a mejores futuros económicos, sino también a futuros muy muy buenos en términos ambientales. El turismo de buceo mueve 8.500 y 20.400 millones de dólares al año en todo el mundo. Y hasta 13 millones, 14 millones de buzos, personas, se animan a bucear en el mundo cada año. Esa es la cantidad de buzos que hemos estimado también en otro estudio que publicamos recientemente. Y esos buzos hacen, o cada uno, si en promedio hace como 3 inmersiones al año, estamos hablando de más de 33 millones de inmersiones que hacen estos buzos. En México, el buceo genera entre 455 y 725 millones de dólares anuales. Esto lo calculamos antes de la pandemia. Esa cifra seguramente pues ha crecido en estos últimos años. Y esa cifra, si la comparamos con otros sectores como la pesca, casi igualita o incluso más que toda la industria pesquera en México, la industrial y la artesanal, que genera o que generaba antes de la pandemia como 700 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que solo el buceo, esta actividad no extractiva, tiene un potencial económico importantísimo. Y casi el 80% de los empleos de este sector pues son empleos locales, es decir, que se contrata gente de ahí donde se realizan estos buceos. Más del 60% del buceo mundial
ocurre en países como México, que le llaman países en desarrollo. Se lleva a cabo en estos países porque son megadiversos, no solamente en tierra, con bosques y con ríos y con manglares, sino también en la parte subacuática, con bajos como ese que ven ahí, arrecifes coralinos, con bosques de kelps. 60% ocurre en esos países donde esta actividad representa pues una alternativa real y sostenible frente a otras prácticas extractivas que degradan el mar. Y obviamente no quiero decir que es buceo contra pesca o los que no extraen contra los que extraen, sino simplemente es poner en la mesa datos que son muy importantes para tomar decisiones de lo que está pasando y de cómo las economías en un futuro también se tienen que estar pensando. Y la ciencia, si se protegieran todos los sitios de buceo que se encuentran hoy en el mar, que son menos del 1% de todo el océano, solamente la biomasa de peces podría duplicarse. Todas estas poblaciones que existen en estos sitios que están diezmadas podrían recuperarse al menos el doble y se generarían anualmente $2,000 millones por esta actividad de buceo en estos lugares que podríamos estar protegiendo. Son datos muy importantes y esto nos lleva a una idea poderosa o poderosísima. Imagínate a millones de buzos en todo el mundo conservando o ayudando a que se conserven estos sitios de buceo para disfrutar estas maravillas del mar, sino también imagínate crear todos esos empleos, todo este impacto económico y crear no solamente un Cabo Pulmo, que es el único que existe o que de alguna manera ha resaltado en los mares mexicanos, sino podríamos crear 1,000 Cabo Pulmos repartidos, en el caso de México, por todas las costas de los mares mexicanos. Estos lugares donde la vida marina se recupera, las comunidades prosperan y cada inmersión es una inversión directa en el futuro del planeta. Si alineamos el potencial económico de esta actividad con comunidades que están dispuestas, que están tratando de recuperar sus ecosistemas, como lo hizo Cabo Pulmo hace 30 años, y lo alineamos también con lo que estamos viendo actualmente en el planeta, que necesitamos invertir en restaurar muchos ecosistemas, se crea una receta perfecta. El buceo debería de ser un sector estratégico para la conservación de los mares, pero también un sector estratégico para las economías de los países. Sorprendentemente, apenas estamos descubriendo que estas economías podrían catapultar no solamente trabajos y bienestar social en las comunidades, sino que pues, no nos están ayudando lo suficiente para proteger los océanos. Entonces tenemos que alinear eso. ¿Y cómo lo podemos lograr? Ayudando a las comunidades locales a través de reconocer estas economías para que detonen estos trabajos, estas nuevas fronteras de economías en los mares, en las costas. También pues necesitamos detonar que haya una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones, que ellos gestionen sus recursos naturales, como lo ha venido haciendo Cabo Pulmo, y centros de buceo, centros de innovación de economías azules, pues pueden ayudar muchísimo, donde se una el conocimiento tradicional de estos pobladores que saben muchísimo del mar, se una la economía, el reconocimiento de estas economías, y se piense o se asegure que va a haber estos beneficios o que se van a quedar estos beneficios en casa, en estas comunidades. Todos ganan, incluso el mismo planeta, el mismo océano, nuestros mares mexicanos. Los buzos también pueden ser parte activa de la solución. A través de la ciencia ciudadana, por ejemplo, pueden convertirse en ojos, oídos, porque pueden llevar cámaras, porque nos pueden ayudar a registrar especies, a monitorear el estado
de los corales, pueden también detectar basura, actividades como pesca ilegal, y estos protocolos claros con validaciones científicas y con motivación no solamente de las comunidades sino de los gobiernos convierten a estos datos en herramientas para mejorar la gestión y conservación de áreas protegidas, de refugios pesqueros, de muchos lugares en los mares, ¿no? En mares mexicanos o en los océanos. Este sector de buceo necesita además una visión de largo plazo. Ellos tienen que ver cuál es la capacidad que se tiene en estos arrecifes también para no sobrepasarla. Ahora en Cabo Pulmo, que es muy famoso por ciertas fotografías que se han publicado por ahí, cada vez se satura más los arrecifes porque es un lugar pequeñito. Entonces tenemos que, como buzos, entender que si no generamos más, si no restauramos más sitios de buceo, si no ayudamos a duplicar, a replicar, a triplicar, lugares como Cabo Pulmo también se van a saturar, ¿no? Y también tenemos que educar a los buzos, a turistas que a veces no necesariamente traen una buena práctica o buenas reglas, y pues les gusta estar tocando y les gusta estar bataleando ahí con sus aletas. Siempre que estar pensando en cómo mejorar. Para eso también podemos tener herramientas o estrategias, como por ejemplo también tener sitios de buceo a través de arrecifes artificiales que pudiera disminuir la capacidad de carga de muchos de estos arrecifes naturales que tenemos si es que se recuperan. Ejemplos como Cabo Pulmo muestran que la transición de actividades extractivas a modelos sostenibles no solo es posible, sino es rentable y también es regenerativo, traer de nuevo vida al mar y bienestar social. De un arrecife agonizante a uno de los más saludables, Cabo Pulmo es ahora una historia de éxito de restauración, y gracias a la decisión de una comunidad y al turismo de buceo, pues lo gestionó en ese momento y que ahora trata de ver cómo se puede hacer mejor las cosas. Cada inmersión puede ser más que una aventura, puede financiar la conservación, sostener familias y mantener vivos a los arrecifes. Soy Octavio Aburto y mi misión es que todos nos conectemos con los mares mexicanos para conservarlos y protegerlos mejor, aprovecharlos mejor. Nos vemos en el próximo episodio de Celsius.